Tiene bastante información, pero es información que yo creo que bien vale la pena que la revisen ustedes, porque es casi una guía. ¿Ya? Vamos a hacer una pasada rapidita. ¿Ya? Antropología y misiones. ¿Qué se acuerdan de ese capítulo? Es una técnica. ¿Ya? No es un fin en sí mismo, sino una técnica que nos permite poder entender Un medio. ¿Ya? Para poder entender la cultura. Una de las cosas. Una de las tantas cosas. Ya. Pregunta para ya empezar a meternos en temas de aplicación. ¿La antropología nos sirve solamente para misiones? No. ¿En qué otras áreas podría servirnos? Que trabaja en conjunto con otras dos ciencias. O sea, la evangelización, por ejemplo. En la evangelización. ¿En qué otra área podría servirnos? Andrés. En evangelismo, en misiones, ¿en qué más? Discipulado. Ah, bien. Discipulado. ¿En qué más? Trabajo con niños también se usa. Trabajo con niños. Nos estamos olvidando de nuestro entorno inmediato. ¿Vamos a trabajar solos? ¿Estamos trabajando solos? No, equipo. Equipos de trabajo. Y, por supuesto, nuestra propia iglesia. Y más aún, nuestra propia familia. Nuestra propia familia. Si pusiésemos cuidado en algunos principios antropológicos, con respecto a nosotros mismos incluso, dentro de los liderazgos de la familia, nos daríamos cuenta que cometemos muchos errores con nuestros hijos. De hecho, nadie nos enseña a ser papá. Si hubiese una disciplina que formara padres, entonces tendría que ser algo multidisciplinario: antropología, psicología, sociología, medicina, entre otras cosas. Mediación, política. Probablemente sería un trabajo muy multidisciplinario. Así que nunca aparte de la familia. Humanidad, cultura y sociedad. Humanidad, hablamos de género humano. Definimos en una de las clases, cuando ya empezamos nosotros, definimos que el humano, el ser humano tenía una característica. No sé si se acuerdan de la palabra, pero tenía una característica en particular. ¿Ya? ¿Se acuerdan o no? Que tiene que ver con que precisamente viva en asentamientos urbanos, que comparta con otros grupos. Social. ¿Ya? Digamos que es un ser social, pero ¿qué significa eso? Sociable. Sociable, muy bien. ¿Qué significa que sea sociable, que sea un ser sociable? Que puede compartir con diversos tipos de personas. ¿Puede? no puede. ¿Debe? El hombre no es para estar solo. Ese es el tema. Necesita. Gregario. Ese concepto tiene que estar en su cabeza. Es un ser gregario. Es un ser gregario, y como ser gregario obviamente está sujeto a todas las dinámicas de conflictos sociales, psicológicos, internos, externos, subalternos y subprefecto y capitanes, coronel y todo lo otro. ¿Ya? Todo conflicto que surge de las relaciones humanas, el hombre está expuesto a ello. ¿Ya? E incluso todas las enfermedades que surgen de las relaciones humanas, el hombre está expuesto a ello, principalmente porque es un ser gregario. ¿Ya? Ahora, la antropología obviamente nos da lineamientos con respecto a ese tipo de roles. Entonces, eso también nos puede ser. Cultura. Definimos la cultura como, en términos bien simples, todo lo que el hombre hace. En términos reales eso es.
Cultura es todo lo que el hombre hace, ¿ya? Todo lo que el hombre desarrolla. Aparte que el hecho de ir haciendo, va acopiando conocimiento, ¿ya? La historia es parte fundamental de la cultura, ¿ya? Porque el registro histórico es el que te va dando las bases de lo que viene, de lo que va a ser. Incluso hay algunos filósofos sociales que dicen, filósofos de historia, que dicen un país sin historia es un país sin futuro. No sé si será tan así, creo que es una frase digna de análisis, pero el tema es, un país forja su identidad cultural a través de la historia. Es un hecho que pasa así. La identidad cultural se forja a través de la historia, a través de las diferentes dinámicas sociales que se viven dentro de la historia, cómo el país se va enfrentando a las condiciones en que vive, ¿ya? Es un tema bastante fuerte. Cultura es todo lo que el hombre hace. En ese quehacer del hombre comienzan a identificarse regularidades y tendencias. ¿Se acuerdan que vimos hacer regularidades y tendencias? Y es allí donde la antropología empieza a encontrar su nicho de trabajo. Y sociedad. ¿Cómo juntamos estos tres conceptos? Humanidad, cultura y sociedad. ¿Cómo los conectan? Tiremos ideas. ¿Cómo conectan humanidad, cultura y sociedad? Vamos, equivóquense. ¿En una sola palabra? ¿Cómo los conectan entre sí? ¿Qué conexión encuentran? Bueno, son muy obvias las La conexiones. sociedad está formada por grupos humanos. Por grupos humanos. Y esos grupos humanos Al vivir en sociedad generan una cultura. Ese es todo el cuento. Ese es todo el cuento. ¿Ya? Entonces esos elementos obviamente coexisten. Precisamente porque el ser humano es gregario. Obviamente su accionar es en grupo. Y al tener un accionar en grupo, ¿ya? Empieza a organizarse de modo propio y forma sociedades. ¿Ya? Fíjate que la misma palabra, asociarse, sociedad, ¿para qué se asocia uno? ¿Cuál es la razón de asociarse? Para empezar a un conjunto. Para tener un objetivo. Entonces, al tener un objetivo, obviamente hay que buscar los medios para lograrlo. Y porque obviamente hay un objetivo que satisface una necesidad. Entonces, al haber necesidades, obviamente se buscan medios, se buscan estrategias y se genera obviamente una cultura. Ese es el nexo. Es como un torbellino así. ¿Ya? Digamos así. Claro, ese es el caso. Al haber humanidad, viviendo en sociedad, desarrollando una cultura, comienzan a configurarse algunos elementos fundamentales. Y el primer elemento fundamental en todas las culturas es matrimonio y familia. ¿Ya? Dijimos que es una regularidad tal que donde tú vayas vas a encontrar padre, madre, esposo, esposa, hijos. ¿Ya? Y algunos relativos que son bastante incidentes como abuelos, abuelas, tíos, tías, que también son papás en algunas sociedades de patrilineales o qué sé yo, de lineamientos directos, cuando son, por ejemplo, estructuras donde existía la poliginia, ¿se acuerdan? Estos que se casaban con o sea, uno con varias mujeres, ¿ya? Entonces no existía tal mamá, eran todas mamás, ¿no? ¿Ya? O una mujer con varios hombres, ¿ya? Y se casaban con varios hermanos, y no existían tíos, sino que eran todos papás, según la estructura social. ¿Ya? Seguimos y el siguiente capítulo abre un poco más el círculo y empieza a hablar de el parentesco. Y resulta que el parentesco de alguna manera era como la valla de protección de la familia. ¿Ya? La valla de protección, ¿se acuerdan cuando hicimos ese recorrido de la familia? Así, cuando uno nace y los primeros seres cercanos, papá y mamá. Y de repente comienza a ver a varias personas que frecuentan la casa y que te sonríen y que te tratan con cariño también. Son los parientes. Entonces, en el futuro, los mismos adolescentes dicen, tuvo un problema y el adolescente fue a dar a la casa del tío, porque sabía que si llegaba a la casa lo iban a frisquear. Sí. Entonces va a la casa del tío. ¿Se dan cuenta cómo los parientes van formando una especie de valla de protección? ¿Ya? En algunas culturas, las sociedades, las relaciones de parentesco son vitales. ¿Ya? Al punto que existían 3 líneas de parentesco, ¿se acuerdan? Sí, el parentesco
consanguíneo, Consanguíneo por afinidad. por afinidad Y el nombre, convencional. y por conveniencia, en el fondo es convención, conveniencia, ¿ya? Y surgían los padrinos, Sí. ¿ya? Y son parientes, Sí. son parientes. Yo te digo, yo recuerdo, tengo líneas familiares, amistades de mis padres que hasta el día de hoy son como mis parientes. ¿Ya? Yo viví en Valparaíso en la casa de unos vecinos de mis padres que eran padrinos de mi hermano mayor. Ni siquiera eran padrinos míos, porque yo viví con ellos, era un pariente para ellos. ¿Ya? Pobrecito que me aguantaron más. Pero te das cuenta cómo los parentescos, las relaciones de parentesco forman como una valla de protección. ¿Ya? Y tanto la familia como las relaciones de parentesco tienen una función muy importante, ¿ya? Que tiene que ver con la sociedad. ¿Cuál es? Supongamos que tenemos un niño y ese niño, a través de su familia y a través de sus parientes, ¿ya? Comienza a acercarse a la sociedad. ¿Cuál es la función de los parientes y de la familia? Protegerlo y guiarlo. Y ese guiar tiene un nombre, se llama socialización. ¿Ya? Y la socialización no es otra cosa que entregarle un bolsón de elementos culturales. Eso es. ¿Ya? Cuando tú socializas a un niño, le estás enseñando la cultura. Las cosas se hacen así. ¿Ya? Imagínate esos pobrecitos que son socializados en culturas distintas, los hijos de misioneros. Claro, llegan a un lugar, no pertenecen a ninguna parte y después no saben si son de un país o son de otro. Es como bien complicado. ¿Ya? Entonces, las relaciones de parentesco juegan un rol importante. Pero las familias y las relaciones de parientes también se desarrollan en la formación de grupos y comunidades. Cuando ya no hay, a lo mejor no hay posibilidad de establecer parentesco, pero sí hay posibilidad de asociarse en función de fines comunes. ¿Ya? Esos fines pueden ser políticos, religiosos, qué sé yo, protección, con fines productivos. ¿Ya? Fíjense que precisamente la asociación con fines productivos fue la que logró por fin la división del trabajo, la especificación del trabajo. Y fue, ojo, fue uno de los elementos principales de la revolución industrial. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta como la sociedad también es participante de las dinámicas históricas fuertes. Y la antropología ahí metida en medio. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Por qué el hombre llegó a eso? Porque obviamente, al ser gregario, descubrió por causa y efecto un principio que es muy interesante, que se llama sinergia. ¿Lo han escuchado? El principio de sinergia, en pocas palabras, es 1 más 1 no es 2. 1 más 1 es 3 y hasta 4 veces. Y es un tema muy, muy interesante. ¿Ya? Y la sinergia se descubre trabajando en grupo. ¿Ya? Eso con respecto a los grupos y las comunidades. Y cada grupo y comunidad, como empiezan a asociarse, surgen otro tipo de necesidades. A medida, fíjate, es una progresión. ¿Cómo piensas tú que es la progresión, Andrés? A mayor cantidad de personas, precisamente, ¿ya? Necesidades más complejas. A mayor cantidad de personas, necesidades más complejas. Una necesidad simple obtiene una solución simple, pero una necesidad compleja requiere de una solución compleja. Y cuando se requieren soluciones complejas, es que empieza a surgir el concepto de control social y de gobierno. Porque ya no basta con decir, no, pues la cuestión no es así. Tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien. ¿Pero por qué? ¿Quién soy tú para decirme que no es así? Bueno, pues yo no te pienso. Entonces ya hay una solución más compleja. No, es que él dijo que no era así. ¿Y quién es él? Ah, el jefe de la familia. Ah, por ahí te voy creyendo. Pero si sigue creciendo y el jefe de la familia pretende imponer su criterio a otra familia, voy a usar el término porque vos no soy de mi familia. Ajá, entonces tenemos que ponernos de acuerdo quién va a mandar. O sea, a medida que las necesidades se tornan más complejas, las soluciones también tienen que ser más complejas. Entonces nos encontramos con estructuras de control social muy básicas
que surgen de la misma familia hasta estructuras sociales muy complejas, sistemas de control muy complejos, que surgen de asociación de comunidades en sociedades y que empiezan a tener necesidades de soluciones a nivel productivo, necesidades de soluciones a nivel moral, necesidades de soluciones a nivel social. ¿Me entienden? Y las soluciones van siendo más complejas. ¿Quién corta el queso? Siempre los pueblos mapuche que mandan el lonco. Claro. El lonco es que la lleva. Y que también, a partir de lo mismo, también situaciones distintas que generan necesidades distintas. El lonco en tiempos de paz, el toqui en tiempos de guerra. ¿Me entienden? Claro. Necesidades distintas. Entonces el control social y el gobierno surgen de este tipo de estructuras. ¿Bien? Sigamos avanzando. El otro capítulo de control social y gobierno se topó de pronto con una fuerza que empezó a crear otro tipo de necesidades y que empezó a dar otro tipo de respuestas. ¿Cuál fue esa fuerza? La religión. La religión. Porque los seres humanos son deístas por naturaleza. ¿No es cierto? Son deístas por naturaleza. ¿Por qué? Porque acuérdense que vimos una posición con respecto a la tecnología. ¿Se acuerdan? Que a mayor tecnología, menor posibilidad de creer en cosas sobrenaturales, mientras haya cosas que estén fuera de nuestro control. Entonces el hombre va a buscar una respuesta externa. Una respuesta que supla su necesidad espiritual. Por eso los científicos son tan difíciles de tratar de explicar. A todos los encuentran la explicación. Claro. A todos, o estudian para buscar la explicación. Si tú te das cuenta, el camino de la racionalidad frente a Dios es el camino más largo. Porque mientras una persona que no busca el camino de la racionalidad se enfrenta con Dios y simplemente cree, el camino de la racionalidad es ¿por qué? 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 Por Dios. ¿Me entendés? Entonces es un camino largo y algunos se quedan ahí en el camino. Ese es el tema. Entonces hay una necesidad espiritual y eso, y el tema de la religión toma cuerpo muy fuerte porque como es un tema relevante, también es un tema que se incrusta en la sociedad y puede cambiarla, puede transformarla. Entonces ya no basta con saber que el hombre es gregario, ya no basta con saber que se estructuró como con un núcleo familiar, ya no basta saber que se estructuraron en núcleos de parentesco o que dividieron su trabajo en función de necesidades sociales mayores o que solucionaron sus problemas a nivel de un control social y de gobierno. No, ahora hay que saber cuál es su estructura espiritual porque eso también está afectando a la sociedad. Así de terrible es. Y llegamos a una cultura, por ejemplo, un ejemplo increíble acá en el último capítulo, donde una pareja de misioneros queriendo agradar a la tribu, le colocaron el nombre del jefe de la tribu y poco menos que lo echaron a patadas, porque un nombre era sagrado y no se tomaba. Y esa sacralidad es parte del constructo religioso. ¿Me entiendes? Nosotros mismos tenemos conductas culturales que están basadas en términos religiosos. Para nosotros la palabra Cristo, la palabra Dios, tiene una connotación brutal, más allá de lo racional. Más allá de lo racional. Y la gente lo sabe bien. Porque muchos titubean cuando llegan a la caja del supermercado y le dicen va a ser una donación para el hogar de Cristo. Quedan así. Entonces decir no significa que te miden todo, por sanción social. ¿Por qué? Por un tema religioso. ¿Te das cuenta? Eso es antropología. Es antropología pura. Eso, ni más ni nada. Luego pasamos al capítulo que vimos la semana pasada de investigación antropológica. Cómo la antropología, como ciencia, comienza a acercarse a las tendencias y irregularidades del hombre. ¿Ya? ¿Cómo lo hace? No puede hacer experimentos con el hombre. Entonces solo le resta observar. Pero no puede observar de afuera tampoco. Puede ganar información desde fuera, pero no puede observar desde fuera. Para observar una cultura propiamente tal, para observar el hombre en
en su medio, en sus relaciones culturales, en sus relaciones sociales, tiene que estar allí y ser parte. Entonces, por definición dijimos que era intracultural. Y por definición dijimos que era no invasiva, porque a la hora que es invasiva, con suerte va a poder observar a la gente de lejos, porque lo van a echar. No puede ser invasiva, tiene que hacerse parte. Y al hacerse parte, obviamente que sufre los sesgos, sufre dos peligros, que no los mencioné en la clase pasada, no lo sé. Sufre dos peligros de sesgo. Uno, el de la cultura propia, y otro, el de la cultura observada. ¿A qué me refiero? Que si se hace parte de la otra cultura, puede sufrir el sesgo de mirar a esa cultura bajo su propio paradigma. O, si se hace parte de la cultura, corre el riesgo de ser tan imbuido en esa cultura, perder la imparcialidad, perder la objetividad y observarlo bajo su prisma cultural y por lo tanto se va al otro extremo. ¿Ya? Eso es el sesgo que podría tener la investigación. Vimos también que existían en los métodos experimentales, siempre existe la variable dependiente y la variable independiente. Las variables independientes son las que nosotros no podemos controlar. Podemos apelar a ellas, decir, esta vamos a tomar, pero esta tiene su configuración propia, yo no puedo manipularla. Una variable independiente, por ejemplo, podría ser la sociedad chilena. Yo no puedo elegirla como objeto de estudio, pero no puedo controlarla. Y cualquier objeto, cualquier situación que yo quiera observar de la realidad chilena es dependiente, porque depende de la sociedad chilena. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo, la sociedad chilena frente al golpe de Estado, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? La sociedad chilena es la independiente. Independiente. ¿Y el golpe de Estado? Dependiente. Depende de la reacción de la... Porque nosotros tenemos un golpe de Estado cada 200 años. Los bolivianos, cada 2 años. Una vez que tuvieron cada 5 meses. Tía, oye, ellos llevan acumulados, yo no sé si estoy equivocado, pero cuando yo estaba en el colegio, me habían informado de 17 golpes de Estado desde su formación como Estado. 17. No sabría decir. Pero ya en ese tiempo, yo te estoy hablando del año 81, ya llevan 17 golpes de Estado en su historia. Entonces, obviamente, se dan cuenta que un golpe de Estado va a depender de la sociedad. ¿Ya? Lo mismo pasa con los dictadores. A Pinochet le dijeron tirano muchas veces. Y sin embargo, tú ves los tiranos en Grecia y fueron las épocas de más florecimiento económico, de más florecimiento productivo, de más florecimiento en la educación, de mayor avance en el imperio griego. Entonces, si le dijeron tirano a Pinochet, pues padre era ese sentido halagado. Sí. Claro que no le decían tirano por eso en todo caso. Pero te das cuenta que la variable es dependiente del contexto. ¿No es cierto? Esa es la investigación antropológica. ¿Ya? Observación. También, ¿cuáles son las herramientas con las cuales yo recabo información? Observación simple, encuestas. ¿Ya? Por ejemplo, puedo colocar ¿cómo se llama? Hitos de observación. O sea, obviamente para la observación necesito un periodo, en la observación antropológica, necesito un periodo de tiempo bastante prolongado, ¿ya? Para poder definir regularidades. A veces algunas sociedades son tan abiertas, son tan, no sé si es la palabra correcta, explícitas, ¿ya? Tan poco recelosas, sino que se muestran tal como son, que en realidad no se necesita tanta observación. Fíjense que hay un caso bastante particular. La cultura Rapa Nui tiene muy pocos mitos ocultos, tiene muy poca información oculta. La cultura Rapa Nui, a pesar de que no tiene tanto registro escrito, es muy fácil de conocer, porque la gente, su cultura isleña es, vengan a conocerla, esta es nuestra cultura, y eso le ha costado que le han hecho pedazo a la isla. Pero esa es una cultura muy fácil de conocer, es muy fácil de recabar información. Tú empiezas a conversar, se han vuelto desconfiados a fuerza de porrazos, ¿no? Pero son muy fáciles de obtener información. Entonces, a lo mejor para conocer la cultura Rapa Nui no necesitas tanto tiempo. Aparte que la cultura Rapa Nui tiene mucha información
¿ya?, de todos los análisis sociológicos y antropológicos de la Polinesia en general. Porque en Europa, que tiene más años de vida como países, ya venían acopiando un conocimiento previo de las estructuras sociales de las etnias polinesias, porque eran parte de sus colonias. Francia, por ejemplo, en francés hay mucha información acerca del perfil étnico y del perfil sociológico de la Polinesia, porque eran parte de su cultura, ¿ya? Y para ellos era chino, o sea, mientras ellos ya tenían ciudades, estos andaban a rabo pelado. Entonces había que estudiarlo, porque ¿por qué viven así? Hubo mucha información, se acopió mucha información, incluso antes de que nosotros nos formáramos como país. Entonces Isla de Pascua, de alguna manera, es tributario de esa información y modificaron su cultura en términos locales. A lo mejor se necesita menos tiempo por eso, ¿ya? Y en esa investigación antropológica llegamos a este último capítulo, porque al hacer la investigación antropológica nos topamos con la pregunta que se fue repitiendo durante todas las clases: ¿y dónde entra la Biblia aquí? ¿Cómo encajo los principios bíblicos acá? ¿Cómo hago que esta cuestión funcione? ¿Cómo logro no perder mi visión de cristiano frente a una poligamia, por ejemplo? Frente a una poliginia, por ejemplo, frente a un insecto ritual, por ejemplo, porque me puedo encontrar con semejante barbaridad, frente a un sacrificio humano, por ejemplo, que ya no los hay tanto, pero todavía quedan. ¿Cómo encajo la Biblia en esto? ¿Cómo hago que los principios bíblicos sean, como decíamos al principio, suficientes? Ese es el asunto. Metámonos en el capítulo 14. Este es lo que le hablaba recién. Un matrimonio de misioneros fue a la Colombia británica para ministrar entre los indios Huaquitiul. La obra no progresaba tan rápidamente como la pareja había esperado y el jefe de la aldea no cooperaba. Cuando nació su primer hijo, un hermoso varón, ellos le pusieron el nombre del jefe pensando que esto lo halagaría y ganaría su cooperación. Para su sorpresa, cuando ellos anunciaron el nombre del bebé, los indios los acusaron de ladrones y les obligaron a abandonar la aldea. La pareja no supo, hasta que fue demasiado tarde, que los indios Kumutyu consideran el nombre de una persona como propiedad privada. Es una de sus posesiones más apreciadas. Nadie toma el nombre de otro a menos que se le conceda el permiso. Eso es una tradición con carácter de ley, con carácter de norma. Pregunta: ¿es bíblico o no es bíblico? La situación en sí. La situación de ponerle el nombre al chico. Sobre el nombre. No es bíblico. No es bíblico. Y entonces, ¿cómo lo sujeto a la autoridad bíblica? Porque me encuentro... Aquí este es el tema que vamos a ver hoy día. Hoy día trabajamos con... Nosotros tenemos que enfrentarnos a la relatividad cultural. ¿Ya? Dijimos que la cultura es todo lo que el hombre hace, ¿ya? Y lo relativo, ¿ya?, es todo lo que está conectado, todo lo que está conectado con un contexto, ¿ya? O sea, el contexto es el que determina el tema final. Por eso se llama que es relativo, ¿ya? Se habla de una moral relativa. Depende, dice. Puede ser. Claro. Entonces, en el fondo, lo relativo está sujeto a una dependencia de un contexto. El problema es que esto se ha tomado un contraste, una cierta connotación, no contraste, una connotación negativa. Porque relativismo es como decir, sí, podría ser, que pase, hacemos la excepción, se podría tomar desde ese punto de vista, ¿ya? O sea, todo es relativo, sí, podría ser. O sea, no, pero en este caso sí. Pero no es tan así el asunto.
Entonces ser relativista cultural podría sonar feo. O sea, es como yo me adecuo a las circunstancias, independiente si esas son buenas o malas. Y la cosa no va por ahí. Entonces, lo que estoy viendo acá es una situación que tiene que ver con un nombre que ellos pensaron que podían tomar para colocarle y al final fueron rechazados por eso. La pregunta es, ¿se puede aplicar la autoridad bíblica ahí? ¿Se puede o no se puede? Tú dices que no es bíblico, pero no es que no sea bíblico porque no corresponde a lo que la Biblia dice, sino simplemente porque es un tema que no está definido. Pero ¿cómo aplico la autoridad bíblica? Y esto no es ser rebuscado, ¿verdad? Hay una palabra clave allí. Jorge, por favor. ¿Podrías leer el segundo párrafo de la anécdota? Para su sorpresa, cuando ellos anunciaron el nombre del bebé, los indios los acusaron de ladrones y les obligaron a abandonar la aldea. La pareja no supo, hasta que fue demasiado tarde, que los indios mismos consideran el nombre de una persona como propiedad privada. Hasta ahí. La Biblia no dice nada de nombre. Pero sí de ladrones. Pero sí dice algo sobre... ¿Qué dijiste? Ladrones. Habla sobre ladrón, o sea, sobre el robar. Ya. Aquí empezamos a meternos en un lío. Pero ellos no sabían, po. Pero hay otra palabra clave ahí, que también sale en la Biblia. Hasta donde yo te hice parar. Propiedad privada. Propiedad privada. La Biblia habla sobre la propiedad. ¿Ya? Habla sobre la propiedad. Ahora, el relativista cultural va a tener que informarse con respecto a qué es lo que esa cultura considera propiedad. Ahora, obviamente los misioneros cometieron, si le llamamos nombre, cometieron un pecado de omisión por no saberlo. ¿Ya? Pero, perdónenme, no deja de ser pecado. Y la Biblia es clara en cuanto a respetar la propiedad. Muy clara. Claro, y si tú no respetas la propiedad, ofendes, destruyes y en el peor de los casos, robas. Pero es que ellos sí saben robar. Ok, el asunto es, ¿puedo aplicar la autoridad bíblica a esta situación independiente si ellos sabían o no? Sí puede. Sí puedo. Pero eso no es concepto. Entonces, no es el tema de que yo voy a condenar a esta tribu porque no fue capaz de entender la actitud de los misioneros. No, el asunto es, mi parámetro es la autoridad de la Biblia. ¿Ya? Yo voy a sujetar ¿cómo se llama? La cultura al escrutinio de la palabra. Y tengo que saber cómo hacerlo. Si yo soy rígido, si yo no soy un relativista cultural, que vamos a ver cuál es el otro concepto que subyace ahí. Si yo soy una persona rígida, entonces voy a decir, estos cometieron un error, ¿no? Y los voy a juzgar por eso. ¿Cómo se les ocurre si los misioneros querían hacer algo bueno? El relativista cultural va a averiguar qué pasó. Y en ese relativismo cultural va a descubrir el meollo del asunto. En este caso, el nombre, y aunque la Biblia no dice nada del nombre, ¿ya? Para ellos es una propiedad. Y entonces la autoridad de la Biblia calza, preciso, y le dice, no pues Señor, la propiedad privada se respeta. ¿Me entiendes? La Biblia también habla de honra. Entonces cuando yo quiero honrar a alguien en una cultura en que se honra a las otras personas haciendo mención del nombre, yo le voy a poner el nombre de esa persona y lo voy a honrar. Claro. Pero en esta cultura, o sea, se puede, no. pero si es que aquí dice que si hubiese hubiera conseguido aceptado. permiso. Sí. claro, O sea, que sí. para honrar con eso, primero hay que preguntar. ¿Ya?
Entonces, avancen un poquito a la página 260. 269, donde dice relatividad, perdón, 268, perdón, donde dice relatividad cultural. Summer dice en su obra clásica Folksway, miren qué linda la palabra en inglés, folks, pueblos, ways, costumbres, maneras, o sea, no costumbres, sino que maneras o modos, los modos de los pueblos, y está definido como costumbres, ¿ya? El modo de los pueblos. Así, de este modo hacemos las cosas, ¿ya? De este modo hacemos las cosas. Si yo no entiendo el modo de los pueblos, entonces paso como una aplanadora y no soy un relativista cultural. ¿Me entienden? Define etnocentrismo como la cosmovisión en la cual el grupo al que una persona pertenece es el centro de todo y todos los demás son evaluados y clasificados con referencia a esto. Ahora, este concepto es el que ha causado el mayor daño a nivel de trabajo misionero, históricamente y mundialmente, el etnocentrismo. Al punto de que hemos encontrado, por ejemplo, iglesias en el campo, donde la gente apenas tiene para vestirse y están con chaqueta y corbata, ¿ya? Y con ojota, pero con chaqueta y corbata. Peor aún, encontramos iglesias en el norte con 35 grados de calor con corbata. Eso es etnocentrismo. Voy a la cultura pensando que mi cultura es el centro de todo. No puedo. Y al ser etnocentrista, la autoridad de la Biblia se transforma en una cosa espúrea, en una cosa mórbida, no tiene sentido, se transforma en algo enfermizo. Usted me quiere imponer algo que no tiene sentido para mí, ¿ya? Porque usted pensó que eso no es autoridad cultural, eso es autoridad étnica. Mi raza lo hace así y ustedes tienen que hacerlo así también. De hecho, si tú revisas la historia de misiones, la Iglesia Católica desarrolló misiones en los pueblos germanos, con un santo, no recuerdo el nombre en este momento, que lo beatificaron, o sea, lo canonizaron, ¿ya? Y en realidad el tipo hizo misiones, fue transculturalmente a los pueblos bárbaros, a los pueblos germanos, y los evangelizó, pero a palos. No respetó cultura, no respetó nada, los evangelizó con un concepto etnocentrista. Pero fue el primer ensayo, entre comillas, del trabajo misionero, y logró hartas cosas. Pero quiste, tal como dijimos al principio, una iglesia en esas condiciones se transforma en un quiste, no es parte de la sociedad. Y la idea de la transmisión del evangelio es formar iglesias que se reproduzcan. Pero si son quistes, obviamente que van a desarrollar anticuerpos. ¿Quién va a querer recibir un compadre que no es como yo? Hay un ejemplo muy lindo en uno de los capítulos, no sé si se acuerdan, de unos tipos que la iglesia los obligó a usar pantalones y ellos usaban una falda, como un faldón, y andaban así todos cohibidos y claro, querían seguir a Cristo y pensaban que eso era parte del asunto, y en una celebración se volvieron a poner falda y volvieron a hacer lo que eran y lo pasaron chancho. Y eso es un concepto etnocentrista. Y saben, lo más terrible de eso es que cuando uno es etnocentrista, la Biblia, en la palabra de Dios, pasa a segundo plano. Claro. Porque se lo grafico de la siguiente manera. Y con esto... Acá mismo pasa eso, porque hay iglesias que a la mujer no le permite usar pantalones. Oye, ¿en cuántas iglesias no hay costumbres tan fuertes, tan radicales, que si uno pregunta por qué se hace así, te van a decir, porque así se ha hecho siempre? Una vez me pasó, a mí una vez me pasó que yo fui, porque nosotros, la metodista pentecostal, fuimos al punto. Y yo llegué y fui así, sin corbata.
Pecador. Y me miraron y me dijeron, hoy después que hay salido y conocido otras partes, estáis revelados. Me decían, estáis revelados. Y yo, ¿por qué? No, porque hay que venir con corbata aquí. Me decía un diácono de la iglesia, un oficial. Yo le dije, ¿pero quién dice eso? No, hay que andar ordenado, dice. ¿Pero dónde dice eso que yo tengo que venir con corbata? El pastor dice, me decía. Yo, ¿pero cuándo? Yo nunca lo he escuchado que diga, vengan con corbata todos los hermanos. No, pero es que ya no saben cómo explicar el asunto de por qué hay que ponerse la corbata. Y dicen, y me decía, yo no sé, pero te veis más ordenado, te veis más bonito. Y ahí como que empiezan a hacer. Yo conocí un pastor en Concepción una vez, me tocó ir a promocionar el SEC a Concepción, en una parte que estaba al interior de Concepción, una población bien grande. Y él tenía una visión muy especial, porque dentro de su poco conocimiento, dentro de su poca formación a lo mejor intelectual, él descubrió la causística. Entonces cuando iban a salir a evangelizar, al punto, ¿ya? Él mandaba infiltrados. Entonces los que iban a administrar en el punto, corbata. Los infiltrados, sin corbata. Y ojalá no incluyeran. Y a mí me mandaron de infiltrado. Y después conversé con él. Y él me dijo, es que sabe, mire, yo no sé si se hará así o no se hará. El asunto es que, ¿cuál es el objetivo que nosotros vayamos al punto? Darle testimonio a las personas, ¿no es cierto? Sí. Y nosotros hemos visto que hay gente que se acerca. Pero cuando uno quiere ir a hablar con ellos y nos ven acercarnos, como nos ven con corbata y con el volante en la mano, con el tratado en la mano, hacen esto. Se dan la vuelta. Porque nos reconocen al tiro. ¿Ya? Y nos da pena, pero porque decimos, pucha, se va a perder. Pero como no queremos que se pierda, entonces ponemos gente que se parezca a él. Y esa es la gente que se acerca. Y sabe que no va a funcionar. A nosotros también no funciona. Ese es el tema. Entonces, se lo grafico, y con esto prácticamente les grafico el capítulo completo. ¿No? Miren, tengo una cultura. La cultura de origen. ¿Ya? Tengo la cultura de origen. Están tirando barro. Están tirando barro. Y acá tengo la cultura meta. Y en la puerta de la espera con algodón, a ver si se pintan. Para las mujeres, si les pasa el algodón. Tengo la cultura meta. ¿Ya? Entonces, recibo la palabra de Dios. ¿No es cierto? Recibo la palabra de Dios. Y la recibo en mi cultura. Y la desarrollo en mi cultura. La hago crecer, la trabajo y empiezo a dar frutos. Primero se multiplica, o sea, primero da fruto y luego se multiplica. ¿No es cierto? Es como el procedimiento lógico que está establecido en la Biblia. A Adán y Eva se les dijo fructificad y multiplicaos. A Noé se le dijo fructificad y multiplicaos. Y es lo lógico, o sea, que es como cuando una iglesia comienza a dar frutos, es decir, empieza a ceñirse a la palabra de Dios, empieza a tratar de buscar la voluntad de Dios y se esfuerzan en ser consecuentes con lo que han planteado, inevitablemente esa iglesia va a empezar a multiplicarse. Inevitablemente esa iglesia va a empezar a mirar más lejos. Eso es inevitable. Una iglesia que empieza a dar frutos, el paso siguiente es empezar a multiplicarse. Es como lógico. Cuando el fruto es restringido, es apretado, es como un fruto así como apretadito, entonces claro, da fruto, pero se mantiene, no se muere porque da fruto. Pero cuando da un fruto bueno, obviamente que se va a empezar a multiplicar. Ahora, ojo, yo sé que con esto de alguna manera pongo un elemento de juicio fuerte sobre las iglesias, pero así ha sido siempre. Miren todas las iglesias que han crecido y que se han multiplicado. ¿Cuándo empezaron? Cuando empezaron a buscar a Dios y empezaron a dar fruto. Es lo lógico. Porque es un procedimiento natural. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Se comienza a trabajar, se desarrolla en su cultura y ellos deciden multiplicarse y empiezan a pensar en otras culturas. ¿Ya? Pero cuando van a la otra cultura, ¿ya? no van con la palabra de Dios. O
sea, no hacen esto, tomar la flecha y llevarlo para allá. Lo que hacen es, toman la palabra de Dios, la hacen pasar por la cultura, y la llevan acá. Mire, el solo contraste de colores les dice cuál es el efecto. Claro. Choca. Claro, porque mira, la palabra de Dios llega acá y se culturiza. Si la palabra de Dios, bueno, esto lo voy a dejar para que lo tengan claro. Si la palabra de Dios sale de acá, va a llegar a esta cultura como la palabra de Dios para esa cultura. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el misionero como ustedes, por ejemplo? Ponerlo como ejemplo. ¿Qué es lo que hace el misionero como ustedes? Sale de su cultura y busca la voluntad de Dios. ¿Y qué le dice la voluntad de Dios? Ponte en los zapatos de ellos, porque yo los amé a ellos, no me amé a mí mismo, los amé a ellos. Y si tú quieres seguirme, entonces tienes que aprender a amarlos a ellos como yo los amo. Y amarlos a ellos como yo los amo es ponerse en el contexto de su cultura, no llevar la tuya. Si tú llevas la tuya, eres un etnocentrista. Y ser etnocentrista es lo más egoísta que existe. Mi cultura es lo mejor, el resto no sirve. ¿Me entiendes? Mucha gente no llega a nuestra iglesia, yo voy a tomar una. Mucha gente no llega a la iglesia porque me ha pasado, porque me dice, no, es que voy a ir a la iglesia y están todos con corbata y las hermanas con falda y tengo que ir para allá. Vaya usted como sea, como se sienta cómodo. Y me dice, pero es que me miran feo los hermanos. Ah, ya. ¿Qué es en su casa? Se lo olvidó saber. Porque nosotros mismos, como iglesia, formamos nuestra propia cultura y como que ponemos, ya, así tiene que empezar a venir las 2 semanas después. Se convirtió y ya la segunda semana ya tiene que empezar a venir más arregladito. Así empieza nuestra iglesia. Pero después ya, si lo pillan en un ensayo de coro con pantalones. Oye, fíjate que yo viví una experiencia muy linda con eso. Cuando yo me convertí, yo era músico en ese tiempo. Y yo usaba colita. Era más flaco, sí. Era más flaco. Ahora si uso colita para ser diferente. Pero usaba una colita. Y yo llegué a la iglesia. Me recibieron súper bien. Y un día amanecí por la tontera y dije, se acabó, no voy a cortar esta cuestión. No me pregunten por qué, o sea, yo dije, no va más. Y fui a donde un hermano que asistía a la iglesia y sabe, quiero que me corte la colita. ¿Te la vas a cortar? Sí, que ya me aburro. Y córtemela luego antes que me arrepienta. Y me la cortó. Y ese domingo llego allá y se me acercó la más ancianita de la iglesia, la esposa de Jorge Anay, que nos queremos mucho, de hecho, porque trabajamos juntos como ancianos. Se me acerca y me dice, ¡ay, que se ve bonito así! Me dijo, habíamos estado orando por usted. Pero nadie me dijo nada. Y lo encontré una muestra de amor tan grande. Porque me respetaron, fíjate. Claro, no lo impusieron. No me lo impusieron. Pero ¿qué hicieron? Hicieron de la palabra de Dios algo absoluto. ¿Qué te dice Dios? ¿Patearlo? No, te dice ora por él. Y le funcionó. Y ahí tienes una respuesta para tu iglesia. Ahí tienes una respuesta para tu iglesia. ¿Qué te dice la palabra de Dios? ¿Patearlos? No. Ora por él. Ora por nosotros. ¿Viste? Oye, yo lo voy a ver, claro, ustedes se están poniendo. Ahora miren. Las raíces de él son de acá, ¿no? ¿De verdad? Cuando yo hago esto, miren para acá. Están desconociendo su cultura. Cuando yo hago esto, chiquillos, estoy poniendo énfasis en la autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia, no la autoridad cultural, sino que la autoridad de la Biblia. Y como pongo énfasis en la autoridad de la Biblia, convierto a la palabra de Dios, la convierto en un absoluto. Es un absoluto. Claro, ese es el tema.
Cuando yo paso a la palabra de Dios por mi cultura y la filtro, entonces deja de ser un absoluto. No es un absoluto. Claro, va a agregar un montón de cosas más. Claro. Nosotros mismos. Entonces, el absolutismo bíblico es la autoridad bíblica. ¿Ya? Pero con ese absolutismo bíblico, yo voy a la cultura con la palabra pura. No voy con un relativismo, con un etnocentrismo, con un relativismo, ¿cómo se llama? No voy haciendo la cultura como absoluta. Claro. Ya, el asunto, el gráfico está en el 272, échenlo para que lo entendamos. Yo necesito que entiendan ese gráfico y se está muy clarito. ¿Ya? Cuando yo voy con la cultura, 72. página 272, sí. Cuando yo voy con la cultura hacia la cultura meta, voy a arreglar bien esta flechita. Voy a usar un verbo que no sé si existe. Estoy absolutizando mi cultura. ¿Ya? La estoy poniendo por delante. Esto es lo que decía usted antes, por la palabra ahí parte segundo plano. Claro, pues. Porque voy yo con mi cultura. Voy a darle más importancia a cómo me enseñaron que a la misma palabra. Ese es el tema. Y es terrible porque, ¿sabes? En el fondo es como decir, mis recursos son más válidos que la palabra de Dios. A mí, fíjate que no es por hablar de la iglesia donde yo estoy. Yo estuve por años, me formé en una iglesia centro bíblico. Y cuando llegué a mi iglesia bíblica chiquitita, para mí evangelismo era ir y testificar fuerte. Parece que les conté este asunto. Y yo en una iglesia donde se juntaban, salían el 1 de noviembre al cementerio y le decían a la gente, ¿quiere que oremos por usted? Y la gente le decía, ¿tiene alguna necesidad? ¿Algo que quiera poner en oración delante de Dios? ¿Nos permite orar por eso? Ya, pues. ¿Y qué le pasa? No, mire, mi hermano y mi mamá, y te contaban toda la vida y al final terminaba llorando con ella. Y después le decían, ¿y usted puede tener eso también? Sí, mire, hermano, ya, listo, ya, que el Señor le bendiga y se iban. Y otros se quedaban y aceptaban a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ahí? La palabra de Dios absoluta. ¿Qué es lo que Dios les dijo? Muestren la gracia. No muestren el juicio. El juicio lo van a aprender una vez que conozcan la gracia. Cuando reciben la gracia, son de suyo, son ¿cómo se llama? Redarguidos frente al pecado. Muestren la gracia de Dios. ¿Qué es lo que le decimos a la gente? ¿Te vas a morir y te vas a morir? No, le decimos, Cristo te puede salvar. Eso es mostrar la gracia. Ahora, es cierto que Cristo viene y es cierto que están muertos en delitos y pecados. Pero ¿tú crees que agarrando a palos a alguien se va a convertir? No. No. Y agarrar a palos a alguien es nuestra cultura. Po. ¿Qué nos dice nuestra cultura? Si no ponías orden, se te arranca. Somos autoritarios. Por naturaleza, necesitamos una autoridad. Pero Dios, como es Dios, es capaz de resumir autoridad, gracia, justicia, misericordia, amor en una sola cosa. Muéstrame una cosa en el mundo que sea capaz de hacer eso. No la hay. Por eso que hablábamos la otra vez de la extensión del límite conceptual. No nos alcanza. Definitivamente no nos alcanza. Entonces querer transmitir tu mensaje de Dios es un etnocentrismo insolente. Porque no respeta el absoluto de la palabra de Dios. Y el absoluto de la palabra de Dios lo pueden encontrar en casi cualquier cultura. En cualquier cultura. El absoluto de la palabra de Dios, yo te digo, y cuando vamos al tema de autoridad bíblica, al final se van a dar cuenta. ¿Ya? El absoluto de Dios, el absoluto de la palabra de Dios es poder encontrar en cualquier lugar la relación que existe con la palabra para transmitirla. Y eso implica, y eso es muy importante, no sé si aparece en el capítulo, no estoy seguro, pero el absolutismo bíblico implica conocer la Biblia y su contexto. Sí, por favor. Conocer la Biblia y su contexto.
Y más aún, conocer la Biblia y su contexto, conocer al autor de la Biblia, al autor intelectual. Y lo dijimos desde el principio, o sea, si no hay una relación con Dios, mal puedes hablar de Dios. ¿Qué es una relación con Dios? La relación con Dios es vida. Eso es. ¿Ya? Tú no logras transmitir un mensaje fuerte si no lo has vivido. Ese es el asunto. Una persona, por ejemplo en el caso de este psicólogo Juan Barrera que yo te hablaba, que perdió a su hijo trágicamente en un accidente donde un camión le aplastó la cabeza. Ahora el 19 de febrero. A su hijo menor. Todavía no logran consuelo. Pero cuando un hombre así se planta a hablar sobre la misericordia de Dios, a hablar sobre el consuelo que Dios da, a hablar sobre la fortaleza en tiempos difíciles, tú le crees. Porque está hablando de una relación viva, de una cosa que le duele. Tiene la autoridad para hacerlo, porque lo vivió. ¿De qué le vas a hablar a una persona? ¿Le vas a hablar de tu cultura? No, le vas a hablar de cuál es tu relación con la absoluta palabra de Dios. A mí me reventó. Entonces yo no puedo hablar en otros términos, aunque esté pasando por dificultades, aunque me esté yendo mal. Yo sé que tengo a Dios. Y como a mí me reventó, lo transmito en términos que convencen. Por eso que la gente acepta a Cristo. Una abuelita, todos reconocían que la abuelita era la que más convertía a gente. ¿Y cómo lo hace la abuelita? No sé, yo simplemente le cuento lo que Dios hizo conmigo, ¿no? Pero usted conoce, sí, conozco los versículos del plan de salvación, pero yo siempre les cuento lo que Dios hizo conmigo. Claro, la señora se había sanado en cáncer, no era menor. Para ella era gran cosa. Para ella que lo vivió, eran muchas cosas. ¿Qué es lo que hacía ella? Esto es lo absoluto. Si Dios dice que sana, sana, mírame todo. Eso es conocer al autor de la Biblia. Ahora, si más aún tú conoces la Biblia y conoces su contexto, entonces le puedes explicar a la gente que cuando Juan Bautista les decía a los israelitas raza de víbora, era porque los giles habían tenido miles de historias con Dios y todavía no entendían todo. Pero no por eso ahí donde cualquier compadre pecado y decirle era una víbora. Porque lo que Dios quiere mostrarle a él es su gracia. A los israelitas había que apalearlos, si tenían miles de años de historia con Dios y todavía no eran capaces de entenderlo. Pero a una persona que viene recién llegando, en el concilio Pablo se los dijo, o sea, ustedes quieren que ellos sigan reglas que ni ustedes son capaces de cumplir. ¿Qué estaban haciendo los israelitas con los primeros cristianos? Etnocentrismo puro. Se fueron con 500 mandamientos al cautiverio, a la deportación a Babilonia, y se volvieron con 600 mandamientos más que lo habían escrito ellos. Por eso que los fariseos llegaron con el pecho inflado, porque fueron los únicos que mantuvieron la tradición del pueblo de Israel. El culto lo mantuvieron ellos. Ellos transmitían oralmente, no tenían iglesia, entonces no tenían templo, perdón. Y ellos mantenían el culto vivo. Pero a medida que lo fueron manteniendo vivo, consideraron necesario ir introduciendo algunas aplicaciones. Claro, escribieron 600 mandamientos más que después ni ellos eran capaces de cumplir. Entonces, y eso querían transmitirle a los pobres que decían, ¿saben qué? Yo quiero creer en Cristo. Listo, tenéis que circuncidarte, tenéis que lavarte las manos, no podéis comer esto, no podéis esto. Oye, ¿cómo si yo solamente quiero recibir a Cristo? Como decía un amigo que decía, yo solamente quiero ser cristiano. ¿Me entienden? Eso es etnocentrismo. El pueblo judío no estaba transmitiendo la palabra de Dios, estaba transmitiendo su propia cultura. Y más encima. ¿Me entienden? Entonces, fíjense en este cuadro. Absolutismo cultural y relativismo cultural. El absolutismo cultural causa una ética de la situación. Eso sí que es malo. Porque las cosas son buenas o malas según la situación. O sea, ese sí que es depende. ¿Me entienden? Eso sí que es depende. El absolutismo cultural te está diciendo, esto es lo mío. Y por lo tanto, todo lo que se hace depende de este enfoque. Lo demás no sirve. Todo depende de este enfoque. El etnocentrismo.
Y ese absolutismo cultural, incluso en términos más pequeños, es lo que obviamente divide a las iglesias. Es un problema. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el absolutismo bíblico? Fíjense lo que dice abajo. ¿Qué dice? Tradicionalismo. Es lo mismo, pero en la iglesia. Absolutismo bíblico, ¿ya? Versus absolutismo cultural. Es decir, cuando el absolutista cultural, miren, cuando el absolutismo cultural quiere ir con el absolutismo bíblico, se transforma simplemente en tradición. ¿Me entienden? Llevo la tradición mía, la llevo. Ahora, cuando el absolutismo cultural se junta con el relativismo bíblico, entonces las cosas son según conveniencia. Si quieren le colocan ahí. Ética de la situación, eso es conveniencia. La mejor manera, chiquillos, es esto, miren. Lo que pasa es que aquí no están las flechas. Voy a hacer el cuadrito acá para que lo entendan. Me interesa mucho que lo entiendan porque prácticamente resume el capítulo. Dice cultura, absolutismo, relativismo, y arriba dice bíblico, absolutismo, perdón, relativismo, absolutismo. ¿Ya? Ahora, lo que esto plantea son las combinaciones. ¿Ya? Cuando yo tengo un absolutismo cultural mezclado con un relativismo bíblico, se transforma en conveniencia. Negociamos con la palabra. ¿Ya? El absolutista cultural va a poner obviamente la cultura por sobre la Biblia y va a ajustar las cosas. Ay, pero si no es tan malo. Es una iglesia católica. Ese es el ejemplo más claro. Si no es tan malo, pero la Biblia dice que es pecado. Sí, pero todo el mundo lo hace. O sea, si vamos a analizar más fondo, somos más críticos, la misma iglesia cristiana. No, la iglesia cristiana tiene ejemplos muy fuertes. ¿Ya? Ahora, relativismo cultural. Es decir, la actitud correcta con la cultura. Pero, siguiendo con el relativismo bíblico, va a generar, aquí tenemos un problema, va a generar una antinomia. ¿Qué es? ¿Ya? La anomia es la normalidad. Antinomia, una anormalidad. ¿Saben cuál es el ejemplo más claro de esto? El sincretismo. Las mezclas. Ese es el tema. Claro, porque entienden la cultura, aceptan la cultura, entienden el contexto de la cultura, pero la Biblia se transforma en algo relativo, entonces, que se mezcle nomás. No hay drama. No hay drama. Y se transforma en algo sincrético. ¿Ahora se entiende? Sí. Ahora veamos la relación siguiente. El absolutista cultural mezclado con el absolutista bíblico. O sea, es bueno, el absoluto bíblico es bueno, pero no toma en cuenta la cultura, entonces no considera nada y se transforma en un tradicionalista. ¿No es cierto? O sea, llevamos nuestra cultura allá, más la absoluta. Por ejemplo, Semana Santa que no se come carne. Ese podría ser un absolutismo. No. Claro. Aunque ni siquiera es un absolutismo bíblico, es un relativismo, porque en ninguna parte dice no se come carne. ¿Ya? Sino que dice te ponen una. Pero es una cultura absoluta. Así, pues. Pero no es Concepto no, pero se está relativizando el concepto bíblico. Nos remontamos a 10, 20 años atrás, era ¿Sabes dónde se podría aplicar, aunque obviamente en un trasfondo político, porque era la Edad Media, pero cuál era el ejemplo más claro del absolutismo bíblico versus el absolutismo cultural? O sea, junto con el absolutismo cultural, la Inquisición. Porque la Inquisición
a pesar de que lo hizo con fines políticos, llevó al extremo el absoluto bíblico, en términos de ¿cómo se llama?, de purga, de castigo. Lo llevó al extremo. E impuso la cultura de la iglesia por sobre cualquier otra cultura y absorbió todas las artes, las letras, todo se las monopolizó. ¿Me entiendes? El mejor ejemplo es la Edad Media. ¿Ya? Y obviamente la relación más sana es relativismo cultural con el absoluto bíblico. ¿Por qué? Porque te hace ponerte en los zapatos de los demás. Sí. Respeto. ¿Me entiendes? Ese es el asunto. Ese es el asunto. Con eso ustedes ya serían capaces de enfrentar ese capítulo en términos reales. Porque eso es lo que plantea la Biblia. ¿Ya?